exposición de la palabra el día de hoy. Si me haces el favor de abrir tu Biblia en Samuel, primer libro de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel, por favor, en el capítulo 5. Primer libro de Samuel, capítulo 5, es el texto que estaremos analizando el día de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 5. Son 12 versículos, es un texto narrativo muy sencillo, y yo creo que los que hemos leído el primer libro de Samuel, ya lo has escuchado, ya lo has visto, y te va a sonar sumamente familiar el texto del día de hoy. A manera de introducción, el día de hoy vamos a ver un acontecimiento que pasó con el dios Dagón, el dios de los filisteos. No sé si tú recuerdas el dios Dagón, si has leído el primer libro de Samuel. Los filisteos tenían un dios y ese dios se llamaba Dagón. Ese dios es un dios hoy popular en la mitología cananea. En realidad viene de la mitología cananea y es muy popular hasta el día de hoy. Te voy a decir cuál es. ¿Quién conoce de aquí las sirenas? O en mitología, las sirenas, ¿qué son? Tienen el tronco de arriba, de abajo hacia arriba, en forma de ¿qué? De ser humano o de mujer, ¿sí? Y del tronco hacia abajo, ¿qué tienen? Un cuerpo de pez, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene eso? Eso viene de Dagón. Dagón era ese dios, Dagón era un sireno. O sea, vamos a ponerlo en términos sencillos, pero era el dios que tenía la colita de pescado, y tenía el tronco de hombre, ¿sí? De varón. Y ese es el dios Dagón. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, porque el día de hoy vamos a ver un encontronazo que tuvo el dios Dagón. ¿Con quién? Con el Dios grande de Israel. Es más, el único Dios de Israel. Y vamos a ver algunas partes muy interesantes. La semana pasada, permíteme hacer una recapitulación de lo que veíamos el miércoles pasado, y vimos cómo Dios estaba juzgando a Israel y cómo vino una batalla en contra de los filisteos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Los hijos de Elí murieron, y toda la descendencia de Elí murió, y Elí mismo murió, falleció, ¿no? Y el arca del pacto se la llevaron los filisteos, y venía una crisis, porque en la guerra murieron miles de hombres, y vino una crisis en el pueblo de Israel, y lo vimos la semana pasada. Pero algo muy interesante, y concluíamos que después de toda la tribulación y la angustia que tuvo el pueblo de Israel, Dios esto lo utilizó. ¿Para qué? Para su gloria y que fuese de bendición. Mis hermanos, concluimos que todas las desgracias que nos ocurren, o incluso las cosas buenas que nos ocurren en nuestras vidas, tienen un objetivo, y ese objetivo es que Dios se lleve la gloria. Para los cristianos las desgracias es muy diferente, y también las cosas buenas son muy diferentes que para los inconversos, y lo vimos la semana pasada. Y todo esto al cristiano nos lleva a ver la gratitud en medio de las cosas difíciles y en medio de las cosas que favorables. Y terminábamos con esto: tenemos que ser agradecidos con el Señor en todo, porque Dios utiliza el día malo y utiliza el día bueno. ¿Para qué? Para Él llevarse la gloria, y lo utiliza para los cristianos, para los creyentes. Lo utiliza para nuestro bien siempre, ¿sí o no? ¿Te ha pasado un acontecimiento malo alguna vez en tu vida? Y lo veíamos la semana pasada. Yo sé que sí, y más de uno en lo que llevamos de vida. ¿A poco no? Ya sea enfermedad, ya sea angustia, ya sea situación con los hijos, lo que sea, lo que gustes y mandes. Ha habido cosas malas, pero no me vas a dejar mentir. ¿Verdad que para el inconverso son muy diferentes las cosas malas que para el Hijo de Dios? Claro que sí, porque el Hijo de Dios lo enfoca y lo encamina y sabe cuál es la dirección de ese día malo. Pero el inconverso no, el inconverso se siente perdido y trata de solucionar las cosas a su manera. Ahora bien, en el día bueno también Dios también se glorifica en el cristiano, porque el cristiano sabe cómo manejar los días buenos. ¿Sí me explico? Muy diferente a un día bueno de un inconverso. Porque para el inconverso un día bueno o una vida buena es tener riquezas, tener todo
ordenado, tener todo organizado. Eso es lo bueno para el inconverso, pero para los hijos de Dios es totalmente diferente. Tengamos sustento y abrigo, pero estemos contentos con ello. Pero algo más importante, hemos escuchado la voz del profeta, porque en medio de la tribulación que sufrió el pueblo de Israel y que lo vimos la semana pasada, Dios levantó a un profeta, y ese profeta se llamó Samuel. Y escuchó la voz, el pueblo, o sea, la voz de Samuel, la voz de Jehová fue escuchada por el pueblo a través del profeta Samuel. Ahora, Dios le ha placido que nosotros escuchemos la voz del profeta de profetas, al cual el profeta Samuel apuntaba. ¿A quién? A Jesús. Y gloria a Dios por eso, porque en medio de la angustia, de la tribulación, en medio del gozo, de la alegría, al Señor le plació darte vida para que tus oídos resonaran, retumbara tu corazón con la voz del profeta de profetas, al cual apuntaba el profeta Samuel, y a él sea solo la gloria. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora bien, el día de hoy quiero que vayamos a Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 5. Vamos a leer los 12 versículos y luego me voy con el esquema de mi sermón, y permíteme ir explicando estos acontecimientos. Dice en el versículo 1: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca, ¿de quién? De Dios. ¿De quién era el arca? El arca, yo quiero hacer un paréntesis, para los que no están familiarizados con esto. El arca no es un barco, ¿sí? El arca es una caja, era una caja. En esa caja estaba adentro. ¿Qué había dentro de esa caja? ¿Quién se acuerda? Las tablas de los 10 mandamientos. ¿Qué más? La vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué más? El maná. Ahí estaba, ahí se encontraba. Pero ahí era la particularidad que tenía esa caja, ¿sí? Era de madera, pero era forrada con oro, y tenía 2 querubines, ¿sí? La particularidad de esa caja es muy interesante porque ahí se manifestaba la gloria ¿de quién? De Dios. Entonces el arca siempre la llevaban cuando había batallas. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios era el que se llevaba la gloria. En este caso los israelitas lo utilizaron como un amuleto, la sacaron, pues ahora sí vamos a ganarle a los filisteos, pero no se manifestó la gloria de Dios, porque los israelitas estaban desviados totalmente en este punto de la historia. Ahora bien, vamos a continuar. Esto es muy interesante, pero los filisteos tomaron el arca, y checa el arca de Dios, y dice en el versículo 2, después de la primera coma, y la metieron en la casa ¿de quién? De Dagón. Ahorita vamos a ver esto. A mí, perdón, pero a mí me causa mucha gracia esta historia. ¿Por qué? Ahorita vas a ver por qué. Vamos a leerla y vas a decir qué onda. Fíjate lo que dice más adelante. Y la pusieron junto a Dagón. O sea, el arca de Dios la pusieron junto a la estatua ¿de quién? De Dagón, o sea, del sireno. Sí, la pusieron ahí. Checa. Dice más adelante. Luego tenía un hermano que decía de Aquaman. Ay, ¿te cuenta de Aquaman? Bueno, el sireno. Checa en el versículo 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón, ¿qué dice? Postrado en tierra. ¿Delante de qué? Del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón, ¿y qué dice? Y lo volvieron a su lugar, o sea, lo volvieron a poner. Versículo siguiente. Volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído, ¿qué dice? Postrado en tierra, delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente, o sea, el tronco de la estatua. Versículo 5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Verso 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel.
Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron ¿de qué? De tumores. Verso 10. Entonces enviaron el arca de Dios, ¿a dónde? Ecrón. Dice, cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos ¿de qué? De tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¿Qué significa que subía al cielo? No significa que Dios escuchaba, significa que era tal el alarido que se escuchaba en las ciudades, que la gente pasaba hacia las orillas de la ciudad y se escuchaban los gritos y los lamentos de esas ciudades por el sufrimiento que se estaba causando. Por eso dice que subía hasta el cielo, o sea, se escuchaba a gran distancia cómo gritaba la gente por el sufrimiento que estaba sucediendo por el arca de Jehová. Qué interesante historia. De esto vamos a sacar varios puntos sumamente importantes. La primera parte del esquema de mi sermón es el siguiente. Son dos, el arca con Dagón, del versículo 1 al verso 5, y voy a explicar esto, lo que está aconteciendo. Porque esto tiene un ámbito espiritual muy importante, y para hoy en día también, mis hermanos. El punto 2 es las catástrofes de las plagas de ratones y tumores, del versículo 6 al verso 12. Checa, aquí vimos nada más que eran tumores. ¿Qué te imaginas por un tumor? ¿Qué te imaginas por un tumor? Cáncer, bolas, llagas. ¿Alguien ha escuchado hablar de una plaga que azotó Europa en siglos pasados, que se llamó la peste bubónica? De hecho, fue en el tiempo de los reformadores cuando se desplegó esta gran plaga que hubo en Europa y hizo gran mortandad en Europa. Se llama la peste bubónica. ¿Por qué es bubónica? Porque salían tumores, llagas grandes, tanto en las ingles, en las axilas y también en partes del cuello, y la gente se moría. Muchas personas se murieron en esa época. Se contagiaba esa peste, brotaba y cómo hasta el día de hoy existe, pero hoy está controlado obviamente por los antibióticos. Esta plaga se genera por ratones. ¿Tú has conocido los ratones? ¿A quién le tiene miedo a los ratones? No, levante la mano, pero de dos piernas, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero los ratones o las ratas son muy antihigiénicas porque traen una pulga y ellos generan la plaga, la peste. Y las pulgas pican y al momento de morder clavan la bacteria es una bacteria que genera la plaga bubónica o la peste bubónica más bien, ¿no? Esto fue lo que pasó, mis hermanos, aquí con ellos. ¿Por qué digo que fue esta peste? Algunos comentaristas, la mayoría, relacionan la peste bubónica con esto. ¿Por qué? Por las ofrendas que dieron, y ahorita lo vamos a ver. Las ofrendas que dieron los filisteos para que se acabara, fueron ratones y tumores. ¿Por qué ratones? Pues porque eran la base. Hubo plaga de ratas y ratones en las ciudades y esto empezó a generar esta peste o esta plaga, ¿no? Vamos a ver esto con detalle ahorita cuando entremos en el texto bíblico o en la explicación del texto bíblico. Vamos a continuar, por favor, y quiero como ilustración que me acompañes a un texto del Nuevo Testamento, porque va a ser mi base para explicar esto. ¿Te parece si me acompañas al Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo, capítulo 13? Quiero abrir una ilustración con el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Quiero utilizar esta ilustración como mi introducción. Versículo 18, por favor. Capítulo 13, versículo 18 del Evangelio de Mateo. Es Jesús hablando y Jesús está explicando una parábola muy popular, que es la parábola del sembrador. ¿Tú la has escuchado alguna vez? En realidad se debería llamar la parábola de las tierras, porque Jesús es centralidad en las tierras.
Fíjate lo que dice en el capítulo 13 de Mateo, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Fíjate muy bien, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué dice? Tropieza. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el, ¿qué dice? Afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esto es interesante porque Jesús está explicando la parábola. La parábola es esto. Hay personas, y lo voy a explicar muy simple en el contexto nuevo. Hay personas, te ha tocado ver a personas que se ven entusiasmadas con venir a la iglesia, que dices, no manches, esta persona, wow, es más cristiana que yo, y empiezas tú a hacer comparaciones contigo mismo y dices, no, se ve la pasión que tiene por Cristo y llega, te ha tocado eso, pero de repente dejan de venir. ¿Y qué pasó? Y ya lo ves y ya ni siquiera se acerca a la iglesia, a ninguna iglesia, no nada más a ninguna iglesia, y se perdió el hombre. Ah, es que perdió su salvación. No, es que Jesús está diciendo aquí, eran personas que escucharon la palabra, que la recibieron ¿con qué? Con gozo y con alegría, con entusiasmo, con pasión. ¿Pero qué? Vino el maligno, ¿y qué pasa? Y arrebató la palabra, lo que se había alcanzado a sembrar en su corazón. ¿Y qué ocurrió? ¡Pum! Se fueron. Es que no habían nacido de nuevo en realidad. Simplemente la palabra, el llamado que ellos recibieron fue un llamado externo. Y ese llamado externo, escuchar el evangelio, les causó conmoción y dijeron, wow, esto está padrísimo, pero de repente se vino el desánimo y se fueron y se acabó. Ya no quiero saber nada de Dios. ¿Queda claro esto? Luego vienen otras personas que para mí estos también son muy peligrosos dentro de la congregación. Porque se ve como que dan cierto grado de fruto. Es más, ellos expresan que son creyentes, incluso ellos se ven muy entusiasmados, más firmes todavía que los anteriores. Pero después viene el afán de las riquezas, ¿sí? O los problemas de la vida, ¿y qué hace? Ellos no brota, no sale nada de ellos. ¿Por qué? Porque no tenían raíz. Estas son personas que vienen con un conflicto a la iglesia, pero ya nada más se les soluciona el problema y ¿qué pasa? ¿Te ha tocado ver esas personas? Se les soluciona el conflicto y se van. Los afanes de las riquezas, ¿qué significa esto? Los deleites de las riquezas que hacen, se opacan y se van. La palabra de Dios y se van. ¿Por qué? Porque ellos no habían nacido de nuevo tampoco, pero parecían cristianos en realidad. Pero luego vienen otro tipo de tierra. ¿La buena qué? Tierra. Esa buena tierra son personas que hemos nacido de nuevo y llega a la palabra, entra, y aunque venga, no me vas a dejar mentir, un cristiano, aunque venga atribulado, aunque tenga desánimos, aunque tenga broncas del tamaño del universo según para su espalda, ¿sí o no? Sigue firme, presente y con la convicción directa, y eso empieza a dar fruto al 100 y el 30 por uno, como lo dice Jesús. ¿Sí queda claro esta explicación breve? Es mi introducción para ver, y vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver con Dagón? Mucho. Vamos a profundizar en esto, pero quiero que se te quede grabado cómo hay personas que escuchan la palabra, que ven la gloria de Dios, que ven milagros de parte del Señor. Es más, que tienen experiencias con Dios, pero que quedan sin fruto alguno. Y de rato se les pasa. Es más, se acabó. No son creyentes. Checa lo que dice y quiero que me acompañes ahora sí a la explicación del primer libro de Samuel, capítulo 5. Pero quiero que te quedes por favor con esta introducción,
porque esto me va a servir a mí para llevar a lo que dice el texto o a lo que yo quiero ver en este texto, más bien a lo que explica el texto. Checa lo que menciona. ¿Quiénes eran los personajes en donde el arca del pacto, ya lo mencioné, el arca de Dios, era una caja grande? En esa caja se encontraban las 2 tablas de la ley que vienen los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el maná, un fragmento del maná. Ahí estaban almacenados. Entonces, ahí esa caja grande tenía la característica que se guardaba en el lugar santísimo de donde se encontraba el tabernáculo, y ahí el arca nadie la podía tocar. No sé si tú sabías, pero tenían que tocarla levitas. Si la tocaba algún descendiente de otra tribu, si yo yo como mexicano, pero soy pastor y la toco, me moría. No sé si tú sabías eso. Nadie la podía tocar, solamente los descendientes de Leví, de Leví. Y esto era muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí se manifestaba la gloria de Dios, en el arca. El arca era usado para sacarla a la guerra, y la sacaban a la guerra para que se manifestara la gloria de Dios en medio de la guerra, y él se llevaba la gloria. ¿Sí queda claro? Lo que hizo el pueblo de Israel fue lo contrario. Lo sacaron como un amuleto para ganar el conflicto simplemente. Esta arca se la llevaron los filisteos y la metieron en el templo de su Dios. Y su Dios se llamaba ¿cómo? Dagón. Este Dios, mis hermanos, la característica de este Dios hasta hoy se ve, y hoy lo podemos ver en las películas, en la ciencia ficción. Incluso hay una caricatura por ahí de Disney que se llama La Sirenita, que al final se le salen pies, ¿no? Bueno, no sé cómo le salen pies, pero le salen pies y ya se hace una chica normal, pero bueno, esa es la historia, ¿no? Ese sireno, esa historia de las sirenas provienen del dios cananeo, de la mitología cananea, que se llama Dagón, o que se llamó Dagón. Y ese Dagón era una cola de pescado, y tenía un tronco de hombre, ¿sí? Y los sacerdotes, tenía su templo. Este fue uno de los templos que destruyó, ¿te acuerdas? Sansón, ¿te acuerdas de Sansón? Él destruyó el templo de uno de los templos principales del dios Dagón. Después se fueron a Asdod y ahí tenían otro templo principal. Asdod era una de las 5 regiones principales de los filisteos. Ahora bien, ¿sabes qué significa? Y te lo quiero compartir. Que el arca la hayan puesto con el dios Dagón. Significa que Dagón había ganado al dios de Israel, la batalla. Eso significa. Por eso lo pusieron, ¿dónde? Al lado del dios Dagón. Porque el dios Dagón, supongamos que yo soy el dios Dagón, me falta la cola de pescado, pero supongamos que yo soy el dios Dagón y ponen el arca, la pusieron al lado de mí para decirle, el dios de Israel es nada a comparación de ¿quién? De Dagón. Pero, ¿tú crees que Dios hace falta que lo defiendan? No, hombre, mi hermano, si yo tengo temor del Señor, y yo creo que todos deberíamos de tener un temor, pero de verdad, familia, un temor real, porque el Señor es el Dios grande de todo el universo, que si Él dice que el mundo se acaba, ¿sabes qué pasa? Se acaba con su simple palabra, mis hermanos. ¿Y sabes qué ocurrió? Pues nada. Así algo de sencillo, al siguiente día van los adoradores y los sacerdotes van a adorar a Dagón, ¿y cómo se lo encuentran? Tirado. Pero sabes, lo habían puesto al lado del arca. ¿Y sabes dónde estaba? Enfrente, postrado. ¡Wow! Ahora, la estatua, no te imaginas que es una estatua así de 1 metro. No, era una estatua grande. Era el dios Dagón, el principal de ellos. Era una estatua gigante del dios Dagón. Estaba enfrente del arca, ¿cómo? Postrado. Van y ¿saben qué hacen? ¿Qué hicieron los filisteos? Lo acabamos de leer. Levantan la estatua y la ponen otra vez, ¿dónde? En su lugar. Yo digo, ¿cómo? O sea, ok, al siguiente día van otra vez y ¿sabes qué pasa? Otra vez el dios Dagón tirado, postrado enfrente, pero ¿ahora qué? Decapitado y sin manos y con la cola de pescado arrancada, solamente el tronco salvado, o sea, enterito.
¿Quién hace eso? El Señor. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Dijeron, como la cabeza cayó en la entrada, fíjate, la cabeza estaba en el umbral. ¿Qué significa esto? Estaba en la entrada del templo de Dagón. ¿Sí me explico? Entonces cuando llegan ellos, ven la entrada del templo del dios Dagón, ven la cabeza y sus dos manos ahí. Y lo ven de lejos y lo ven partido a la mitad, la cola parada y el tronco acostado, postrado enfrente del arca. Imagínate eso. ¿Sabes qué hicieron? Quitaron la cabeza, las almacenaron y ahora ya no podían pasar por la entrada principal. ¿Sabes qué hacían? Brincaban para poder pasar la entrada principal. ¿Por qué? Porque estaba maldito ese lugar. Ellos decían, está maldito ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí cayó la cabeza de nuestro dios Dagón y sus manos. Pero ¿sabes qué significa esto? Te voy a decir qué significa. Significa que Dios le cortó, obviamente, la cabeza y las manos. Le dijo, tú no puedes pensar, número 1. Y número 2, y tú no puedes hacerme nada, porque yo soy el Señor. ¡Wow! Ahora otra cosa, esto es importante. Quiero que vayamos al versículo 6. Versículo 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan, ¿qué dice? El umbral, o sea, la entrada. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Hacían esto, brincaban la puerta principal, porque había estado ahí, haz de cuenta que marcaron ahí el lugar donde estaba la cabeza y las manos, y lo brincaban. ¿Por qué? Porque dicen, no sea que lo pisemos y nos va a caer la maldición que le cayó a nuestro Dios, pero nuestro Dios nos protegió. Imagínate esa ridiculez de adoración. Mira, te voy a decir algo. No sé si a ti te pasó antes de ser creyente, y si lo haces todavía, arrepiéntete, te lo quiero decir con todo mi corazón. Pero hay personas que no pasan por abajo de las escaleras. Ay, es que me va a dar mala suerte. Que si hay sal, ya tiraste la sal, ya te cayó la sal. No sé qué significa que te cayó la sal. Nunca lo he entendido. Y ahí andan con supersticiones absurdas. Ay, mira, ya se cruzó un gato negro, pues pobrecito, y quería ir al baño el gato, pues paso por enfrente. Ay, es mala suerte eso. 7 años de mala suerte, 7 años, ¿cómo? Luego, hay tantas cosas. Ay, me hicieron ojo, ando inflamado, me hicieron ojo. Pues comiste frijoles, hazme el favor, hombre. Se llama indigestión, no es que te hayan hecho ojo ni empacho. Familia, son supersticiones absurdas, pero así como con el dios Dagón, así estamos muchos de nosotros. Arrepiéntete. Perdón que te lo diga, pero mi Dios es más superior que pasar por debajo de una escalera. No pasa nada. Obviamente hay que cuidar, porque a lo mejor están pintando y no te vaya a caer pintura, ¿verdad? Por obvias razones. Pero quítate todas este tipo de supersticiones, mis hermanos, que parecen más brujos que otras cosas. Y te digo algo, mis hermanos, hay muchas personas que son cristianas y siguen teniendo ese tipo de supersticiones. Quítate de eso. Eso es nada. ¿Sabes qué hizo Dios con el dios Dagón de los filisteos? Él es nada. El ídolo, dice Pablo en 1 Corintios, el ídolo es ¿qué? Nada. Pero ojo aquí, es muy importante lo que te voy a mencionar. Aunque el ídolo es nada, mis hermanos, no significa que por eso yo lo voy a adorar. No significa que yo voy a seguir costumbres paganas. No sé si tú sepas, pero las actitudes de adoración, tanto de la Virgen de Guadalupe, y perdón si voy a pisar callos, no me interesa, me interesa proclamar la verdad, y vivimos en un país en donde no es el Islam el que predomina, pero sí el catolicismo romano, que está lleno de mucho misticismo. Pero te quiero decir algo, ni los novenarios, ni el cabo de año, ni las cosas que se le hacen a los difuntos, nada funciona, mis hermanos, nada es nada, familia. Lo que funciona es que le compartas el evangelio a esa persona que está en su lecho de muerte. Eso es lo único que funciona, porque el evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego.
Número 1. Número 2, el purgatorio no existe, es un invento del catolicismo romano. El limbo no existe, bueno, al parecer ya lo cancelaron, el limbo. Eso no existe. Mis hermanos, ¿existe el infierno o el cielo? Número 3, mis hermanos, aunque el ídolo no es nada, las prácticas que se realizan para la Virgen de Guadalupe, familia, por favor, no las consientas. No las consientas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Mira, hasta la ley en el mundo lo hace. Si tú, te voy a hacer una pregunta. Si tú ves a alguien, o encubres más bien, a alguien que asesinó a una persona, o es traficante de drogas, o cometió un delito, y si tú lo cubres, y si la ley atrapa al que cometió tal delito, ¿en qué te conviertes? ¿En quién? Cómplice. Cómplice. Si la ley cívica, penal, lo castiga, ¿qué te hace pensar que el Señor no se ofende cuando tú, por ejemplo, estás ahí en esos lugares? Ay, no, pero para mí no es nada. Para mí no es nada. Yo sé que no es nada. Pablo lo menciona y lo dice en Primera de Corintios. Y lo dice, y dice, aunque el ídolo no es nada para nosotros, yo les digo a los corintios, por favor, no practiques ese tipo de cosas. ¿Sabes por qué? Porque el que practica ese tipo de cosas adora a los demonios, mis hermanos. Y eso lo dice la Biblia. No lo digo yo. No lo digo yo. ¿Me permites, me acompañas más bien al Nuevo Testamento en Primera de Corintios, por favor, para ver esto? Porque esto es muy importante. Primera de Corintios capítulo 10. Y ya sé que va a haber hermanos o va a haber personas, ay hermano, es que estás exagerando, ay hermano, es que eso es para los cristianos inmaduros. Mis hermanos, yo no creo que Pablo haya sido inmaduro. Yo no creo que el apóstol Pablo haya sido inmaduro. Y si él lo está diciendo que no lo hagamos, yo creo que es porque sabe que tendemos a una hipocresía, entre comillas, de madurez espiritual o de decir que somos maduros espiritualmente para sobar nuestro propio corazón. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos capítulo 1 Corintios 10, 19. 10, 19. Dicen el siguiente. ¿Qué digo pues? ¿El ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿qué dice? A los demonios. ¿Lo qué? Lo sacrifican. ¿Y no a quién? Y no a Dios. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, ¿el ídolo es algo? No, no es nada. Y lo dice en el contexto. No es nada el ídolo. El ídolo en sí mismo es nada. Es una estatua. Pero la acción que hacen los demás al sacrificar o al hacer adoración, ¿a quién se lo están haciendo? Al ídolo. Pero el ídolo no es nada en sí mismo. ¿A quién se lo hacen? Dice Pablo, a los demonios. No sé si me explico. Entonces dice Pablo, no es que no te comas la carne de la carnicería que venden en Corinto. Mira, en el Día de Muertos, no es que no te comas el pan del Día de Muertos, ni los tamales, no es que no te comas los ¿cómo se llama? Salivé, el mole, hombre, el mole. No es que no te comas nada de eso. No participes en esas actividades. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Sí me explico? Porque lo que están haciendo, familia, lo están sacrificando a los ídolos. Es un sacrificio tal vez no literal, pero sí es un sacrificio del corazón. Y esas personas lo están haciendo. ¿Sí me explico? Checa lo que dice más adelante. Porque a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que nosotros os hagáis partícipes con ¿quiénes? Dime, con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a quién? A celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Claro que no, por supuesto que no. Aquí ya están bajo la gracia, Ojo, aquí
en el contexto de los corintios, ellos ya habían creído en Jesucristo, ya habían sido salvos solamente por gracia. Aquí lo que Pablo está diciendo, no provoques por favor al Señor, mis hermanos, no lo provoques. ¿Sale? ¿Qué está pasando con Dagón? Dios le está cortando la cabeza diciéndole, yo soy el Dios verdadero, tú no eres nada. Mis hermanos, el ídolo es nada en sí mismo, pero yo te digo lo siguiente, ten cuidado, por favor, ten mucho cuidado con practicar ese tipo de cosas. Si los practicas, si no las practicabas y si tu familia te invita, porque yo sé que hay mucha familia católica, la mayoría de nosotros, aquí, sobre todo en esta parte del país, tiene familia católica, y si te invitan, mira, mejor ve a la comida, pero a la actividad no vayas. ¿Sí me explico? No participes de nada de eso, por favor. No andes buscando a la señora para que rece el rosario, y es para qué, los estás haciendo más hijos del infierno, mejor compárteles el evangelio. No sé si me explico. Mejor. Si los amas de verdad, no fomentes esas prácticas y predícales el evangelio, porque la verdad los va a hacer ¿qué? Libres, así como tú y como yo. Vamos al primer libro de Samuel, por favor, capítulo 5. Mis hermanos, este era Dagón, y en el versículo 7, y viendo esto, los de Asdod dijeron, versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores, ¿en dónde? En Asdod, y en todo su territorio. Estos tumores, yo lo mencioné ahorita, algunos historiadores mencionan que fue la peste bubónica, porque también fueron ratas o ratones. Quiero que vayamos ahí mismo en el primer libro de Samuel, capítulo 6, y vamos a ver las ofrendas que ellos les ofrecen. ¿Sabes qué hicieron los filisteos? Miren, ¿qué hay que hacer? Regresar el arca. O sea, yo digo, pues sí, regresarla. La dejaron llevar, la próxima semana lo veremos. ¿Sabes cómo le hicieron? Porque no la podían tocar. ¿Te acuerdas de eso? No la podían tocar, se iban a morir. ¿Qué hicieron? Amarraron 2 vacas, y arrastraron el arca y le dijeron, bueno, que se vaya, o sea, déjenla que se vaya y que caminen las vacas solas, ¿no? Y se fue el arca y la dejaron llevar. La próxima semana veremos esto, ¿no? Porque tenían miedo. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Duró 7 meses esta turba en las ciudades principales de lo que fueron las ciudades filisteas. Mira, en el capítulo 6 del primer libro de Samuel, versículo 4, y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron conforme al número de los príncipes de los filisteos, que dice, 5 tumores de oro. ¿Y 5 qué? Ratones de oro. Porque una misma, ¿qué dice? Plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Por eso algunos comentaristas mencionan que fue la plaga bubónica, porque analizando el texto en el hebreo, menciona que fue una peste ocasionada por ratas. ¿Sí me explico? Y fue una peste que generó tumores. El tumor aquí en el original es una llaga como si tú te quemaras, pero grande y que no se puede romper. Y genera temperatura, dolor de cuerpo y es horrible. Los alaridos, que no había antibióticos en esta época, imagínate cómo se escuchaban estas ciudades. La gente se empezó a morir. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el Dios grande de Israel estaba haciendo justicia. ¿Y sabes por qué? Porque los filisteos habían dicho, Dagón nos entregó al Dios de los israelitas, y el Dios de los israelitas dice, ¿neta? ¿Me entregar? Órale pues, van a ver de lo que soy capaz. Y les mandó plagas. ¿Sí me explico? Esto abre el panorama a mencionar lo siguiente, con Dios no se juega, familia, y te lo quiero expresar con todas mis palabras. Lo vuelvo a decir, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. No quiero sonar carismático, pero yo he sido testigo de personas que han hablado mal de Dios y han fallecido. Y mal. Con Dios no se juega, mis hermanos. Cuidado. Dios es un Dios celoso y Dios es real. El Dios grande de Israel es al que adoramos. Él no es un juguete de nadie.
Él no es el genio de la lámpara para estarle pidiendo cosas nada más. Él es Dios, para que disfrutemos de Él, de su gloria, que su presencia sea siempre en nuestras vidas, de adorarle. Él merece la adoración. Ahorita que estábamos cantando, me encanta cómo entonan los himnos a viva voz. Se escucha padrísimo desde acá al frente. Es hermoso, familia. ¿Por qué? Porque Él es el que merece la adoración. De verdad, Él es el único. Con Dios no se juega. Él es real. Me voy a mi segundo punto. Las catástrofes de las plagas de ratones y tumores, mis hermanos. Esto en el versículo 8 y en el versículo 9, lo que hacen, ¿saben qué es? Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel, del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat, o sea, a otra ciudad, pásenla a Gat. Pero cuando la pasan a la otra ciudad, ¿saben qué pasó? Lo mismo. Ratones y plaga. Luego la pasan a otra ciudad. ¿A dónde? A Ecrón. Y otra vez, plaga y lo mismo. Esto del versículo 10 hasta el versículo 11. Pero esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque a Ecrón no llegó el arca. En la NTV menciona que solo pasó. Y cuando se dieron cuenta que venía, la gente de la ciudad empezó a gritar, no la traigan para acá, no la traigan para acá, va a ser gran mortandad aquí adentro, no queremos saber nada del arca. No, ¿por qué? Porque es horrible lo que nos va a causar. Y concluimos con el versículo 12, mis hermanos. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Alaridos se escuchaban de las ciudades de los filisteos. Concluyo con esto. Mis hermanos, Dios manifestó su poder ante los filisteos y Dios sigue manifestando su poder ante nuestras vidas. Pregunta, ¿sí o no? Por supuesto que sí, mis hermanos. Dios es grande, es poderoso, es majestuoso, nos mantiene. Tú sabes que Dios muestra su poder simplemente al mantenerte rendido ante sus pies. ¿Tú sabes que eso es su poder manifestándose en tu vida? ¿Tú sabes eso? Porque si por nosotros fuera, ya andaríamos en otros lados, sí o no, pero el Señor con su poder magistral, majestuoso, nos mantiene, nos preserva en su presencia, porque un costo de sangre glorioso fue el precio que Él pagó por nosotros. Le costamos muchísimo. Y gloria a Dios porque Él nos preserva y no nosotros nos preservamos a nosotros mismos. ¿Qué significa que nos preserva? Él nos guarda para que sigamos sus huellas con un deseo en el corazón. ¿Habrá desánimos? Claro que sí, porque hay vestigios de nuestra naturaleza pecaminosa que se interponen ante la santidad y la gloria del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Habrá desalientos? Claro que sí, estamos en un mundo caído. ¿Has leído Eclesiastés? Un libro hermoso. ¿Sí lo has leído? Hey, mis hermanos, vanidad de vanidades. ¿Qué dice? Todo, ¿qué? Es vanidad. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para estar alegres. ¿Te acuerdas? Pero mis hermanos, vivimos en un mundo caído. Sé consciente de eso. Aflicción, desamparo, aflicción, angustias, enfermedades tendrás, pero nunca tendrás un desamparo delante de mi Señor. Nunca, ni de tu Señor. Él nos preserva. ¿Qué significa? Él nos mantiene pegaditos a su presencia con su poder. Y esto es solo a sus hijos. Número 1, mis hermanos, el Señor no requiere de ningún ejército para defenderse a Él solo. Él solo lo puede hacer porque Él es Dios. Mi Señor les demostró que Él es el dueño y que Él mueve todas las cosas y nos lo ha demostrado a nosotros y nos lo sigue demostrando. Nuestro Señor es el único Dios verdadero, es el Dios grande de su Israel, del Israel de Dios, de aquellos a quien Él escogió, a quien Él ha mantenido y a quien Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y gloria a Dios por ello. Todas las supersticiones, híjole mis hermanos, deshazte de ellas
si alguna vez las tienes, si las sigues teniendo, deshazte de ellas, tíralas a la borda, no pasa absolutamente nada, no pasa nada, porque grande es el que ha dado su vida por ti y el que te ha dado vida a ti para servirle, y Él es tu amo. Mis hermanos, concluyo con Mateo 13:18. ¿Te acuerdas la explicación de Jesús en la parábola? Vas a decir, ¿qué tiene que ver esa parábola? Mucho. A los filisteos se les mostró el poder y la gloria de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero majestuoso, mis hermanos. ¿A poco no? Le corta la cabeza a su Dios, lo deja manco, es más, lo parte a la mitad y lo deja tirado. Manda tumores, pestilencia por 7 meses y ningún filisteo se arrepintió de su pecado. ¿Te fijaste en eso? El relato bíblico no dice que se arrepintió ninguno. Todos seguían adorando a Dagón. ¿Qué hicieron cuando se cayó Dagón y se cayó adelante del arca? Lo levantaron y lo pusieron en su lugar otra vez. ¿Qué hicieron? Le cortó la cabeza a Dios con todo y sus manos. Es más, quitaron la cabeza de ahí, la guardaron, yo me imagino, y ahora ya no pisaban ahí la entrada, sino que la brincaban porque no sea que la maldición les cayera, en lugar de caer de rodillas delante del arca. No sé si me explico, tenían la presencia y la gloria de Dios, el poder de Dios, y eso es lo que sucede con muchas personas, mis hermanos, hoy en día. Ven el poder de Dios, ven la gloria de Dios, ven la manifestación de Dios, pero de acuerdo a la parábola del sembrador, ¿sabes qué dice? Escuchan la palabra, la oyen, la reciben con gozo. Es más, parece que son creyentes, pero no hay raíz en sí misma. No hay fruto, pero solamente aquellos en donde la semilla cae en buena tierra, y esa buena tierra es un corazón con vida, y esa vida solo ¿quién la da? Nada más Dios. Da fruto al 30, al 100 y al 30, ¿qué? Por uno, siempre. Termino con esto. Mis hermanos, hoy en día se repite lo mismo. Hay muchas personas que se les muestra la palabra, que se les muestra la gloria de Dios. Es más, yo lo mencioné el domingo pasado, los milagros en sí mismos no hacen creyentes. Dios es el que da vida a la persona. Yo te quiero mencionar, los milagros no dan vida a la persona espiritualmente hablando. Dios es el único que tiene la capacidad. El poder de Dios, así viéndolo de manera externa y contemplando la gente de manera externa, no da vida. El poder de Dios en el nuevo nacimiento, ese solo lo da Dios, lo hace Dios para testificar su santo nombre en los suyos y para los suyos y con los suyos. Y yo solamente me resta decir gloria a Dios por su misericordia y su amor, porque ningún filisteo se hizo creyente aquí, ninguno rindió su vida al Dios grande de Israel, pero nosotros éramos como esos filisteos, supersticiosos, ¿sí o no? Llenos de cosas antiguas, nueva era, adoradores de la muerte, adoradores de la Virgen de Guadalupe, adoradores de santos, de ídolos, o es más, adoradores de sí mismos. Pero Dios, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe. Amén. El ídolo es nada, mis hermanos. Dios, el nuestro Dios, es todo. Demos gracias al Señor y adoremos su santo nombre. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque te ha placido darnos vida. Gracias porque hemos visto tu gloria en nuestros corazones y nos has preservado. El día de hoy queremos pedirte con todo nuestro corazón que si aquí presente hay alguien que no tenga vida, rogamos que tú la des, Señor, porque tú eres el dador de vida. De ti proceden todas las cosas. Mi Señor, te rogamos que por favor hagas la obra en esta noche. Que de aquí podamos salir diferentes, avivados, fortalecidos por tu presencia, dándote la gloria, el honor y toda la adoración. Solo tú lo mereces. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque te ha placido revelarte a nuestras vidas. Gracias, gracias,
Gracias. En tu nombre, Cristo, oramos. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Quiero que oremos para terminar y despedir la reunión de estudio del día de hoy. Y si tienes alguna ofrenda para dar, la puedes dejar en la cajita a la salida. Señor, hoy queremos solicitarte con todo nuestro corazón que nos guardes de la salida de este recinto, que nos guardes del mal y que nos ayudes a darte la gloria y la adoración. Que por favor seas tú fortaleciendo nuestros corazones y nuestras vidas, adorando, ayúdanos a adorarte a ti, mi Señor, al único Dios, Rey y verdadero. Queremos pedirte que bendigas las ofrendas puestas en la cajita de este lugar, que nos ayudes a administrarlas de una manera adecuada como iglesia para continuar con el extendimiento de tu reino. Queremos pedirte con todo nuestro corazón que tú seas llevándote la gloria, la adoración y todo el honor, porque solo tú lo mereces. Gracias por este tiempo. Oramos a ti, mi Dios grande de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que la gracia del Señor sea contigo. Si el Señor lo permite, nos vemos el domingo a las 12 del mediodía. ¿Sale? Gracia y paz.